Muy buenos días, bienvenidos una vez más aquí al canal de Electrónica Digital. Mi nombre es Enrique López y el día de hoy vamos a platicar sobre los flip-flops realizados con compuertas. Vamos a ver diferentes tipos de flip-flops, sus tablas de verdad y la diferencia entre cada uno de ellos. Bien, vamos a comenzar primeramente definiendo lo que es un flip-flop. Y como te lo comento, un flip-flop es una unidad mínima de almacenamiento binario. Desde el punto de vista eléctrico, un flip-flop es capaz de almacenar un 1 o un 0 lógico. Así como el bit es la unidad mínima de información, el flip-flop es precisamente el lugar donde se almacena ese bit. Se pueden construir flip-flops de muchas formas. Podremos remontarnos a la historia en donde podemos hacer un flip-flop o almacenar un 0 o un 1 de forma mecánica o de forma eléctrica. Sin embargo, aquí nos vamos a concentrar en los flip-flops de tipo electrónico. Un flip-flop puede ser construido con un par de transistores o con compuertas. También podría utilizarse otro tipo de efectos físicos para el almacenamiento de la información, como cargas sin capacitores, efectos de tipo físico, óptico, químico y más. En este video nos vamos a concentrar en el estudio de flip-flops basados en compuertas lógicas. Vamos a ver sus tablas de verdad y sus distintas modalidades de operación. La importancia de este video radica en que al comprender el funcionamiento del flip-flop, sobre todo el JK, se podrá, en un estudio a corto plazo, diseñar máquinas de estados, contadores o circuitos autómatas. El flip-flop más sencillo se le llama flip-flop tipo set-reset. Básicamente consta de un par de compuertas. En este caso estamos viendo un flip-flop diseñado con dos compuertas no I 74HC00. También lo puede ser con versiones TTL. Claro que sí, nada más que a mí en mis ejemplos me gusta manejar mucho el circuito CMOS. Y entonces este par de compuertas lo voy a describir. Lo que se observa en la ilustración anterior corresponde a flip-flops tipo RS cuyas entradas trabajan con ceros lógicos en una de las entradas de cada una de las compuertas no I. Yo tengo conectados dos interruptores a tierra y cuando cierro el interruptor lo que hago es mandar un 0. Por default, ambas entradas están con un 1 lógico a través de las resistencias de pull-up. Existe que la segunda entrada de cada una de las compuertas está conectado a la salida de la compuerta contraria y esto nos está formando una especie de retroalimentación de compuertas de forma cruzada. Aquí tengo un driver que sirve como inversor y un LED ABCC para que la entrada 1 pues se verifique como un 1 con un LED encendido y la salida en 0 del flip-flop pues también se vea como un LED apagado. Entonces el driver no tiene nada que ver con el flip-flop. Esta parte, repito, no tiene nada que ver con el flip-flop. Es simplemente un circuito para poder testear sin cargar la salida de forma segura pues el estado lógico de las compuertas. ¿Cómo funciona? Cuando yo primo la tecla set, la salida Q se va a 1 y el LED enciende, y cuando yo primo la tecla reset, la salida Q se va a 0 y permanece en ese estado de forma indefinida mientras exista una alimentación. Al encender la alimentación, pues las compuertas podrían encender en un estado no deseado, en cualquier estado. La tabla de verdad pues valida lo que te acabo de comentar. Se debe de evitar que el set y el reset al mismo tiempo estén en 0. Eso es no válido. Ya te digo, si le mandamos un 0 a set, la salida se va a 1. Si le mandamos un 0 a reset, la salida se va a 0. Y si están en 1, como lo están al principio, la salida no cambia. Se observa que el flip-flop realiza sus cambios con ceros en forma alternada en las líneas set y reset. Existe una segunda versión de este tipo de flip-flop, pero que trabaja con unos en sus dos entradas y está construida a partir de compuertas no O, es decir, la 74HC02, y en la misma ilustración. Ven la siguiente ilustración. Voy a dar un acercamiento. Aquí estamos viendo dos compuertas de tipo no O, igual, con una retroalimentación cruzada. Y ahora los switches, en vez de cortocircuitarse a tierra, se van a cortocircuitar a la alimentación VCC. De tal suerte que al oprimir un interruptor, lo que estoy inyectando son unos lógicos en vez de 0. Mismo funcionamiento que el anterior. Cuando oprimo el interruptor de set, la salida se va a 1, la salida Q. Y cuando oprimo el botón de reset, la salida se va a 0. En este caso, la tabla de verdad es pues al revés del anterior. 0, 0, no cambia,
Cuando doy un 1 en reset, la salida se va a 0. Cuando yo doy un 1 en set, la salida se va a 1. Y se debe de evitar el hecho de que ambas entradas estén al mismo tiempo en 1. Eso es no válido. Existe una versión de los dos flip-flops que te acabo de mostrar, pero con una temporización, es decir, el tipo RS versión temporizado. En este ejemplo estamos viendo un flip-flop RS construido con compuertas NAND, pero temporizado. Entonces, ¿de qué consiste la temporización? Pues en las entradas de set y reset se ponen otras dos compuertas que a su vez interconectan una línea de cada una para que forme una entrada de reloj. El funcionamiento es idéntico, lo único que cambia es que para que reset y set pues se validen, tiene que llegar un pulso de reloj y la salida pueda cambiar. Por lo demás es lo mismo. Así que podemos tener RS temporizado y hecho con AND y RS temporizado hecho con OR. Ya no lo puse en la siguiente ilustración. Vamos a pasar a ver otro tipo de flip-flop. Este se llama tipo D o data. También le llaman delay. En este caso solamente tenemos una entrada y la entrada se va a copiar en la salida cuando llegue un pulso de reloj. Entonces si la entrada está en 0, después de un pulso de reloj, la salida se va a 0. Si la entrada está en 1, después de un pulso de reloj se va a 1. Básicamente ese es el funcionamiento. La construcción aquí está. Lo tendríamos que hacer con 5 compuertas, por ejemplo NAND. También existe su versión tipo NOR, ¿por qué no? Y básicamente se utiliza ese tipo de flip-flop para almacenamiento de bits. Existen circuitos integrados que ya contienen 8 elementos de este tipo de flip-flop, como el 74HZ373, que contienen 8 flip-flops de este tipo. Yo en mi carrera de electrónica he visto que este flip-flop lo utilizan mucho para demultiplexar el bus de datos y direcciones de los microprocesadores que tienen a sus salidas multiplexado el bus de datos y direcciones, ya que permite a través de una línea de control poder separar los buses. Pero también lo puedes utilizar como un registro que almacene alguna información o algún byte que te interese. Este chip tiene una línea que se llama Output Enable y sirve para que al estar en 0, las salidas puedan transmitirse al exterior. Si Output Enable lo manejamos en 1, pues las salidas no existirán. Es como si no existieran eléctricamente. La entrada de reloj se llama CP y los datos a ser almacenados van de D0 al D7. Finalmente vamos a ver un flip-flop que se llama universal, pero también se le conoce como JK. Y se le llama universal porque con él es posible construir los otros flip-flops vistos anteriormente. Un flip-flop tipo JK básicamente pues es una especie de modificación de un RS con una retroalimentación un poquito más, llamémosle compleja. No solamente son NAND de 2 líneas, sino aquí tenemos una tercera línea que se retroalimenta de manera cruzada una vez más. Y el símbolo eléctrico es el que puedes ver aquí en tu pantalla a la derecha, donde tenemos una entrada J, una entrada K, una entrada de reloj y su salida Q y su salida complementaria. La tabla de verdad hay que aprendérsela sí o sí, porque es muy importante y te la voy a mencionar. Cuando las entradas J y K están en 0, la salida Q, que puede estar en cualquier valor, X significa no importa, después de un pulso de reloj, en la entrada de reloj, la salida no cambia. Ahora, si J se encuentra en 1 y K en 0, no importa lo que tenga la salida, después de un pulso de reloj la salida será forzosamente a 1. Otro caso, si J está en 0 y K en 1, no importa lo que tenga la salida, después de un pulso de reloj la salida será a 0. Y por último, si ponemos J y K en 1, sin importar lo que tenga la salida, después de un pulso de reloj la salida se cambiará de estado por su estado complementario con respecto al estado actual. Si la salida estaba en 0 se va a 1 y si estaba en 1 se va a 0. Este tipo de flip-flop es muy utilizado para construir contadores binarios y máquinas de estado al ser utilizados junto con compuertas lógicas en un sistema retroalimentado, pero de esto hablaremos en otro video. Hasta la próxima y espero que te sirvan estos videos. Gracias.